Una vez más, saludo a toda la audiencia de nuestra Iglesia del Señor. Vamos a compartir una reflexión más de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra que lo decretó el rey David en el Salmo 105. Y vamos a hablar respecto de rodeados con el favor del Señor. Estamos cercados con el favor de Dios, nuestra vida, nuestra familia, como pueblo escogido. Y para ello quiero leer como base lo que es. El rey David escribe en el Salmo número 5: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, Señor, dice el rey, rodeas al justo con tu favor. El Dios que bendice nos prueba, pero también nos rodea con sus favores y sus misericordias. ¿Qué implica esta palabra que vamos a leer hoy día? Estamos cercados con el bien, con la protección y con las promesas que Dios nos ha otorgado como pueblo escogido. No andamos al aire, no andamos a la deriva. Andamos bajo una tremenda cobertura de promesas de protección que son tan aplicables y tan necesarios para el tiempo que estamos viviendo hoy día. Tiempo de crisis, tiempo de pandemia, tiempo de ansiedad, de incertidumbres. Pero aquí está la promesa que el Señor le da a usted como pueblo escogido de Dios. Cercados estamos con el favor del Señor. Me suena y me recuerda muy bien la experiencia que vivió Eliseo. Eliseo fue un hombre, un profeta, un varón de Dios, que en una instancia de su vida, en su ministerio, se vio acorralado por los enemigos de un día para otro, sin haberlo esperado ni pensado. Y la Escritura dice claramente, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, está este incidente histórico que quedó narrado para nuestro ejemplo, para bendecirnos y para confirmar la fe en el plano espiritual en el cual tenemos que aprender a vivir. El plano no natural, sobrenatural, espiritual, poniendo los ojos en las cosas de arriba. Y esta experiencia que tuvo Eliseo nos enseña hoy a confiar que estamos rodeados con el favor del Señor. Dice la Escritura en el capítulo 6 que el imperio de los asirios rodeó el pueblo donde habitaba este varón de Dios con el único propósito de eliminarlo. ¿Por qué querían los asirios eliminar al profeta? Porque este hombre de Dios descubría todos los secretos y le entregaba toda la información al rey de Israel. Entonces, de manera que cuando los enemigos querían atacar al pueblo de Dios, nunca los encontraban en el lugar, porque el profeta antes conocía estos secretos y se los revelaba a su rey y se escapaban de las amenazas de los enemigos. Con esa furia, los enemigos indagaron hasta encontrar el pueblito donde habitaba este varón de Dios. Y de un día para otro amanece rodeado el pueblo y la casa donde vive Eliseo. Y esa madrugada se levanta muy temprano su colaborador, su ayudante, su siervo. Y al salir a la amanecida afuera, se da cuenta que está rodeado el pueblo por el ejército invasor, un ejército enemigo. Esa mañana había estado muy inquieto él. Y cuando ve esta escena, tuvo miedo, dice. Tuvo temor y corrió y dice al profeta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Eliseo? Estamos rodeados por el enemigo. Lo primero que él tuvo fue temor, miedo, por lo que estaban viendo sus ojos. Pero la palabra de Eliseo, este varón de Dios, qué tremenda palabra de confianza le da. Primero le dice: no tengas temor, porque cuando nos enfrentamos a las amenazas, siempre vienen los temores. Y el temor siempre está presente ante cualquier situación de peligro. El temor nos paraliza a veces. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es la presencia de Cristo. Cuando el Señor vive en nuestro corazón, podemos llegar a confiar y a sobreponernos a cualquier circunstancia que nos pueda suceder. ¿Cuáles fueron las palabras de Eliseo? La respuesta que le dio a este joven que salió atormentado y angustiado al verse rodeado por el enemigo. No temas, le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire dos realidades aquí.
el sirviente del profeta, estaba mirando con sus ojos naturales y veía amenaza, peligro, muerte, y no tenía ninguna esperanza de salvación. Pero la perspectiva del profeta, en el plano espiritual, con la visión espiritual que Dios le había dado, él les dice, no temas, que son más los que están con nosotros. Él estaba mirando en un plano sobrenatural, algo que nosotros hoy día tal vez nos cuesta entender, o pocas veces lo vivimos, pero tenemos que aprender a confiar que estamos rodeados por la presencia del Señor. Él es nuestro guardador, el que guarda nuestro salir, nuestro entrar en la sombra de nuestra mano derecha. Estamos llenos de promesas de protección del Señor. Entonces le dice, más son los que están con nosotros. Y por supuesto que ese joven no podía entender eso, estaba lleno de temor y tampoco podía con sus ojos naturales ver, porque no todos tenemos la misma visión espiritual. Pero un hombre cuando está en la presencia de Dios y habita en la presencia del Señor, Dios le da esa visión espiritual, algo que nos falta como iglesia. Nos falta a veces la visión espiritual, por eso vivimos muy atormentados, con mucho miedo, con muchos temores, frente a todas las cosas que nos están sucediendo. ¿Cuánta gente no está atemorizada? Atemorizada de la enfermedad, del contagio, de la muerte, atemorizada frente al dilema de quedarse cesante, sin trabajo, sin provisión, crisis económica, y todo lo que está pasando y sucediendo hoy en el mundo. En todas las crisis hay angustia, hay desesperación. Lo único que nos puede calmar y tranquilizar son las promesas de la palabra. Así como Dios alimentó a un pueblo en el desierto por 40 años, así alimentará a sus escogidos hoy día. Yo tengo esa confianza. Hemos vivido por la fe con mi esposa y hemos visto que la mano del Señor nunca se ha cortado para dejar de bendecirnos. No estamos en este momento tal vez administrando una congregación. Estamos ministrando la palabra, la predicación, la enseñanza por todas partes. Pero Dios es fiel con los que le temen y le sirven. Como dijo el rey David, nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes que mendigan el pan. Así que son promesas del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando nos enfrentamos al peligro, a las amenazas? Entonces nos acordamos y tomamos el ejemplo, la actitud, la reacción que tuvo Eliseo. Con tanta confianza y tranquilidad dice, no tengas miedo, le dice a su ayudante, que son más los que están con nosotros. Aparentemente eso era imposible. Entonces dice que Eliseo, el profeta, oró y dice, Señor, abre los ojos de este hombre joven para que pueda verlo, la visión que me estás dando a mí. Y cuando oró por él, le abrió sus ojos espirituales y sus ojos fueron ungidos con colirio y pudo ver la manifestación. Vio el ejército del Señor, carros de fuego que rodeaban la casa y el pueblo donde estaba el profeta. Fue una tremenda, impactante visión. Ese es el favor de Dios. Estamos rodeados por la presencia del Señor. Y a veces no nos damos cuenta. Y los temores vienen. Cuando vivimos en el plano natural, claro que hay temor a lo que pueda venir, lo que pueda suceder. Pero cuando nos aferramos a la palabra y estamos en clamor y en oración, en comunión con el Espíritu del Señor, Dios nos hace abrir los ojos y podemos ver que estamos en un plano donde son más que están con nosotros para librarnos y para guardarnos del mal. Promesa, palabra del Señor. Entonces dice la Escritura, el ejército se abalanzó sobre la casa donde estaba el profeta, sin embargo el profeta del Señor oró, trae ceguera a este ejército para que se vayan de este lugar. Al instante todos quedaron ciegos y él mismo los vio, los sacó de la ciudad y terminó el peligro. Dios sabe cómo guardar a sus hijos y cómo guardar a su pueblo. ¿Le ha librado usted la mano del Señor? Yo he visto la mano de Dios, cómo me ha guardado. Y si pudiera compartir hoy día, no es el tiempo ajustable para compartir, pero tengo tantas experiencias. Cómo el Señor nos libró tantos años en la obra misionera en Chile. Cómo vi la mano de Dios, no solamente para sostenerme, para sustentarnos como familia, sino para librarnos del mal, de la enfermedad, de la obra de hechicería y de todo lo que pudimos vivir. Dios es fiel con los que le temen. Y sin duda estamos rodeados
con esa presencia del Señor. Su casa está rodeada, su familia, sus hijos rodeados con la promesa y con la cobertura de su clamor. Cuando un padre y una madre están clamando por sus hijos, hay un cerco de protección sobre ellos, aunque se encuentren un poco alejados, pero están bajo el clamor y la cobertura de su oración. Es interesante, estaba meditando que a veces no entendemos mucho esto, porque no abrimos nuestros ojos. Yo una vez recuerdo en un sector rural, haciendo una visita a una familia que estaba angustiada porque en las comunidades recibieron casas a través de la CONADI y le tocó una casita, una de las mejores casas más grandes de la familia. Pero estaban muy atemorizados porque los vecinos hablaban de que le iban a quitar la casa, por qué les tocó la mejor casa, una tremenda opresión que tenían de la comunidad por haber logrado una de las mejores viviendas. Y fuimos a orar. Yo recuerdo haber dicho y haber orado: Señor, ponga un cerco de protección sobre esta casa. Y la hermana dice que cuando, al otro día me comentaba después, cuando ella fue a orar en la mañana, una visión, y de repente ve una tremenda muralla. Y ella abrió bien los ojos otra vez, ya no estaba, pero vio una muralla que estaba sobre su casa para librarla. Entonces yo dije: el Señor le mostró que su casa está rodeada con la presencia de Dios. Así que todo lo que pedimos en oración, eso se puede concretar. Estamos rodeados con el favor y con la misericordia del Señor. En la antigüedad, acuérdense que cuando Satanás quiso pedir la vida de Job para atormentarlo y llevarlo a la ruina, entonces él le dice, Satanás, delante de Dios dice: ¿acaso no tienes cercado a tu servidor y te sirve porque lo tienes próspero y bendecido? Pero quítale lo que tiene y vas a ver. Pero lo que me admira es que Satanás no tiene cercado, quítale el cerco para que yo pueda destruir. Hay un cerco de protección, un vallado sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Esa es la protección del Señor. Es lo que el salmista David nos dijo al principio. Estamos rodeados con el favor del Señor, porque Dios al justo lo bendecirá y como con un escudo nos rodeará con su favor. Estamos guardados y rodeados por la presencia del Señor. No olvide esta promesa que le fortalece, le edifica y le afirma para que siga adelante en el llamado que el Señor le hizo a usted y a toda su casa. Que el Dios de paz les bendiga. Seguiremos compartiendo la palabra un poco más adelante.